Saludos mis hermanos, muy buenas tardes, espero se encuentren bien en casa. Sé que todos los que amamos al Señor y a su iglesia anhelamos el día que nos volvamos a ver, para darnos un abrazo, un saludo con gusto y decirnos bienvenido mi hermano, Dios te bendiga. Seguimos en la serie en Palabras de Jesús. Y aunque es una serie mis hermanos, cada enseñanza es particular en mensaje. Estamos basando nuestros estudios en el libro de Lucas. Así que si es tan amable, en la comodidad de su hogar, abra su Biblia en este libro, por favor. ¿Cuál es nuestro antecedente? En Lucas capítulo 8, versículo 22 viene una historia donde Jesús, después de enseñar a orillas del lago de Genezaret, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Estas palabras de Jesús parecen muy sencillas, pero como hemos aprendido, cada paso, cada acción, cada palabra de Jesús tiene un propósito. Ese día en particular el clima estaba tranquilo, todo se encontraba en paz, los discípulos eran pescadores expertos, ellos conocían el agua a la perfección, así que al ver todo en calma iniciaron el viaje. En el trayecto, Jesús se durmió, ya que en su humanidad también estaban los estragos del cansancio físico, y mientras navegaban, repentinamente se desencadenó una tempestad de viento en el lago, de tal forma que las olas subían y golpeaban la barca. Dice la Escritura que se anegaban y peligraban. Súbitamente, de un momento a otro, la calma se convirtió en una amenazadora situación. Los discípulos, espantados por la repentina tormenta, sentían que en cualquier momento la barca volcaría o se haría añicos. Así que se preguntaban, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos? Estamos a punto de perecer. ¿Y el maestro está dormido tan tranquilo? ¿Acaso no tiene cuidado de nosotros? ¿Para qué nos dijo? Pasemos al otro lado del lago. Si no lo lograremos, moriremos aquí en medio de la nada. Desesperados los discípulos se acercaron, vinieron a Jesús y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué palabras de Jesús? Un reclamo directo, una frase confrontante dicha por el Maestro que les golpeó más fuerte que las mismas olas. Jesús parado frente a ellos les dice, ¿dónde está vuestra fe? Ellos tenían dos opciones. Una de ellas era la espiritual, aquella que mostraría su fe al acercarse a Jesús con confianza y decirle, Maestro, sabemos que tienes todo bajo control y que aun con lo difícil de la tormenta no pasará nada. La otra opción es la natural, la de la reacción. Los discípulos ante la adversidad, sintiendo que su vida corría peligro al estar en medio de la tormenta, fallaron. Quedó demostrado que no confiaban en que Jesús tenía el control de todas las cosas. Esto, mis hermanos, nos deja una gran lección. Como creyentes, usted y yo, a lo largo de nuestra vida tendremos tormentas particulares. Pero ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nos acercamos confiadamente con fe, descansando en que todo está bajo control? ¿O nos acercamos a Jesús solo como último recurso? Ninguna prueba es fácil, pero si Dios la permite es porque tiene un buen propósito. Confiemos, pues, en que Él ha iniciado una buena obra en cada uno de nosotros. En el caminar de la vida pasaremos tormentas, tal vez muchas ya las hemos pasado, pero siempre habrá nuevas situaciones que Dios permitirá para que nuestra fe sea evaluada y a la vez fortalecida. Después de este breve recuerdo de la enseñanza anterior, vamos a ponernos en manos de Dios para que bendiga nuestro siguiente estudio. Si es tan amable, ahí en la comodidad de su hogar, acompáñeme en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, ponemos delante de ti este tiempo. Ponemos delante de ti esta enseñanza para que la bendigas y que las verdades espirituales que quieres mostrarnos a través de tu palabra las podamos entender, las podamos recibir y atesorar, que las valoremos y que cada día con tu ayuda las podamos vivir. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues ya estudiamos cuál fue el propósito de Jesús a mitad del lago. Quería pasar primeramente para darles una lección a sus discípulos, que confiaran en Él en medio de la tormenta. Esta fue una enseñanza que nunca olvidarían, pero obviamente no se iban a quedar toda la vida a mitad del lago. Tenían que llegar a su destino, pasar al otro lado. Los cristianos por experiencia sabemos que Jesús siempre llega a tiempo. Él es puntual y llega a las citas que tiene preparadas. Jesús en su deidad sabe lo que está antes de que suceda. Así que adicional a la lección de los discípulos en medio del lago,
también tenía una cita justamente a la orilla del lago, con un personaje que estaba viviendo una situación en extremo difícil. Y lo subrayo, de verdad que su situación era difícil. Vamos a nuestro libro de estudio en Lucas 8:26, donde terminamos la vez anterior, y ahí está una historia que es impactante y que con la ayuda de Dios espero nos deje una buena enseñanza. Vamos a introducirnos a la historia. Lucas capítulo 8, versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. La tierra de los Gadarenos estaba en territorio gentil al sudeste del mar de Galilea, en la región de Decápolis o de las 10 ciudades. Estas eran ciudades griegas que no pertenecían a ningún país y se autogobernaban. Eran ciudades llenas de paganos, de gentiles, y tal vez los discípulos pensaban, ¿para qué venimos aquí? Versículo 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Subraya la palabra endemoniado. Esta palabra habla de alguien que es habitado y controlado por uno o por varios demonios, los cuales son capaces de tomar el control de mentes, cuerpos y voces. No hay forma de saber cómo es que este hombre se convirtió en un vehículo, en un portador de demonios. Dice Lucas que tenía mucho tiempo de estar así, endemoniado. Fue tal vez su idolatría lo que dio paso para que los demonios entraran en él, pero no lo sabemos, esto es solo una suposición. En aquellos años, al igual que ahora, la idolatría y la superstición abundaban. Había tantos dioses que los gentiles se postraban ante cualquier tronco. Sin embargo, y ponga mucha atención en lo que voy a decir, todos los que no son cristianos, es decir, los incrédulos, son parte del reino de las tinieblas y por lo tanto son vulnerables a ser poseídos. Y sobre todo son vulnerables aquellos que se involucran con el ocultismo, la magia blanca, la negra o del color que guste, el culto a la muerte, aquellos que buscan el fetichismo, la hechicería, las cartas egipcias, los granos de café, el tarot, adivinación, amarres, encantamientos, trabajos, etcétera, etcétera. Llámele como quiera. Todas estas cosas que son engañosas provienen del maligno. Y estas prácticas desde siempre han existido y son mucho más comunes en nuestros tiempos de lo que en ocasiones creemos. Por lo tanto, todo aquel que busca estas cosas está en contra de Dios. Esto puede sonar muy fuerte, pero así es. El que no está con Jesús está contra él. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es imposible, mis hermanos, ser neutral en relación con Cristo. Cualquiera que no le esté siguiendo activamente, lo está rechazando. Pero lo maravilloso y a la vez difícil de entender es que Jesús extiende su mano, su favor. Él tiene misericordia por todos, incluidos los hombres que están en contra de Él, a los que desde nuestra perspectiva son los más terribles pecadores. Jesús murió también por esos, por los que no lo quieren, por los que le rechazan. Jesús vino a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido es la humanidad entera. Él vino a liberarnos del poder del pecado e incluso a rescatar endemoniados del poder de Satanás. En el verso 27 dice que al llegar a él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Vea las circunstancias. Este hombre no tenía control absolutamente de nada, no vestía ropa, andaba desnudo. El no traer ropa hacía que sufriera, pues estaba expuesto al extremoso clima, al sol abrasador, al calor sofocante, caminando por en medio del desierto, expuesto a insectos que picaban su piel, a espinas que se clavaban. Imaginen la piel quemada. Además está el hecho de que andar desnudo es una metáfora del Antiguo Testamento relacionado con el pecado sexual. Así, desnudo, por la noche también recibía el frío. Este hombre igual sufría las consecuencias de día y de noche. ¡Qué situación tan difícil! Un hombre poseído de ninguna forma puede tener paz. Continuó el versículo diciendo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre endemoniado se encontraba más a gusto viviendo en las tumbas, en las cuevas donde estaban los restos de muertos, entre la putrefacción de cadáveres, viviendo entre ratas o desechos orgánicos, en otras palabras, entre enfermedades. La manera en que este hombre vivía estaba fuera de todo control, y él mismo era un peligro para su propia existencia. Él vivía en constante tormento físico. En el paralelo de Marcos capítulo 5, versículo 5, dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Imagine, mi hermano, los pies dañados, cortados, ensangrentados, con uñas rotas o tal vez sin uñas, rodillas y espinillas deshechas, y adicional al maltrato físico,
Este hombre tal vez se encontraba enfermo de los pulmones y el estómago por estar en medio de la suciedad de los sepulcros. Evidentemente a los demonios no les interesaba la integridad de su portador, y si se moría no pasaba nada, ya encontrarían a otro. En la segunda parte del verso de Lucas 8:29 encontramos entre paréntesis parte del poder que tenían los demonios, que es una fuerza sobrenatural. Dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Este hombre endemoniado era un peligro para él mismo, pero también para todos los pobladores de la región. Afectaba y dañaba a quien estuviera cerca de él. Nadie le podía atar, nadie le podía dominar. Este hombre aterrorizaba a cualquiera que se encontrara, por un lado por su aspecto y por otro lado por su actuar totalmente fuera de sí. Y un día, este hombre a lo lejos vio unas personas que se bajaban de una barca y fue sobre ellos para golpearlos y asustarlos. Pero al llegar junto a los que desembarcaron, que estaban junto a la playa, lo que vio no le gustó. Grande fue su sorpresa y terror al encontrarse con quien menos quería toparse. Vamos al versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Esto de ninguna manera tomó por sorpresa a Jesús. Era parte de lo que él mismo había preparado con anticipación, desde el momento en que les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Jesús tenía una cita con este hombre que sufría el maltrato y el abuso de los demonios. Todo estaba bajo el control de Dios, por lo tanto, nada de lo que sucedía alrededor de Jesús era al azar. Los demonios, acostumbrados a causar terror, ahora fueron sorprendidos por Jesús. Espantados y utilizando la voz del portador, lanzaron un gran grito y dieron testimonio reconociendo la identidad de Jesús y se postraron, diciendo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los demonios sabían perfectamente frente a quién estaban. Reconocieron a Jesús, el Santo Hijo de Dios, el Señor de todas las cosas en forma humana. Postrado le dijo: te ruego que no me atormentes. Estos seres de las tinieblas saben que llegará el día en que Jesús vendrá a vencerlos y lanzarlos al lago de fuego. Pero aquí expresó su temor de que fuera a ser juzgado antes de tiempo y le dijo: te ruego que no me atormentes. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Aquí encontramos las palabras de Jesús: ¿cómo te llamas? Una pregunta que parece sencilla, parece un cuestionamiento de rutina, pero no lo es. Más adelante entenderemos la aplicación de esta pregunta. El hombre respondió, pero en realidad no era el hombre que estaba dando la respuesta, ni tampoco Jesús estaba dialogando con el hombre, sino con un demonio, que por el contexto parece ser el vocero de todos los que estaban dentro. La respuesta que da lo confirma, solo pronuncia la palabra legión. La respuesta que da el demonio no es un nombre propio. Legión indica una multitud y para darnos una idea, una legión romana agrupaba hasta 6,000 hombres. Este término ha llegado a significar un grupo bien organizado y con un gran poder. Es decir, que este hombre estaba habitado por miles de demonios y parece por lo que viene que los demás demonios hacen de lado al vocero y también empiezan a hablar con Jesús. Lucas 8, versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios en esta historia están aterrados, pues sabían que Jesús, si quería, podía enviarlos al abismo. El abismo es un lugar de encierro temporal, prisiones de oscuridad donde unos demonios están actualmente encarcelados. Esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Legión. La multitud de demonios en su desesperación proponen algo extraño. Lucas 8:32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Aquí podemos ver el divino poder de Jesús. No les quedó más alternativa que hacer lo que Él les permitió. Lucas capítulo 8, versículo 33. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Todos podemos pensar: ¿y los cerdos qué culpa tenían? Pero este acontecimiento sirvió como una evidencia, como una prueba de que los demonios habían salido de este hombre. Y por otro lado, podemos observar la destrucción realizada por los demonios, esa que causaron sobre los cerdos como parte de lo que son, destrucción y maldad. Siempre quieren dañar, corromper algo, lo que sea. En este caso fueron animales.
Vamos al versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Imagina a los pobres cuidadores de cerdos. Ellos primeramente observan la escena de un hombre hablando con el endemoniado. No saben qué sucede y de repente los animales que eran su responsabilidad salen corriendo a galope por un barranco y se lanzan hacia el lago en un suicidio colectivo. Estos hombres obviamente estaban espantados. No creo que se dieran cuenta cabal de la cuestión espiritual que había acontecido, pero lo que sí sabían es que tenían que dar cuentas a los dueños de los cerdos. Así que ellos también huyeron despavoridos, pero para avisar lo que había sucedido. Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Los que salieron primeramente eran los dueños de los cerdos. Ellos querían investigar qué había acontecido. Como propietarios querían confirmar que los vigilantes habían dicho la verdad. Y con ellos fueron una gran multitud. En Mateo 8:34 dice, y salió toda la ciudad. Continuamos con el versículo. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Cómo es que tuvieron miedo? ¿Miedo de qué? Primeramente pudieron ver el cambio radical, un cambio extremo, completo, innegable e inexplicable que le había acontecido a este hombre y que todos identificaban como el endemoniado de los sepulcros. ¿Qué le había sucedido a este hombre? ¿Qué lo cambió tanto? Ahora estaba vestido, sentado a los pies de Jesús, atento a todo. Y sobre todo, estaba atento a cada palabra dicha por Jesús. Lo que más asombra en este hombre es que estaba en paz. Atrás había quedado los sepulcros, la fetidez maloliente del reino de las tinieblas. Yo no estaba gritando, ni golpeándose, ni agrediendo a nadie. No estaba fuera de control. La locura causada por los demonios había desaparecido. Este hombre se encontraba tranquilo en su cabal juicio, escuchando a Jesús, el cual sin duda le compartió y explicó el Evangelio. Pero los de la ciudad tenían miedo. ¿Miedo de qué? En teoría la gente de ese lugar debería haberse alegrado por la recuperación del endemoniado, y si no por su liberación, al menos porque ya no era un problema, ya no representaba una amenaza. Pero en vez de eso, tuvieron miedo. Tuvieron terror, pero de Jesús, pues de alguna forma se dieron cuenta de que eran pecadores indignos en la presencia de un Dios santo. Versículo 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían un gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Por ningún lado, mis hermanos, encontramos palabras de agradecimiento hacia Jesús por haberlos librado de la amenaza del endemoniado. Por el contrario, la gente le rogó a Jesús que se fuera. Olvídense de los cerdos, eso era lo que menos les preocupaba. Las personas de esta región querían que se fuera Jesús. De alguna manera, ellos percibían a Jesús como una amenaza para su estilo de vida llena de pecado. Es por esto que tenían un gran temor. Ellos querían deshacerse de aquel cuya presencia los aterrorizaba. Este es un trágico retrato de las personas que rechazan a Jesús, porque temen perder lo que aman, una vida de pecado, esa en la que están inmersos, y por rechazar a Jesús pierden la oportunidad, tal vez de manera eterna, de estar con Él. Por el contrario, en la historia vemos ahora a un hombre en circunstancias favorables. Versículo 38. Y el hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Es evidente que este hombre mostrara su agradecimiento. Había sido librado del sufrimiento y por fin terminó el maltrato físico, emocional y espiritual causado por Legión. Además, su anhelo de seguir a Jesús muestra que también fue librado no solo de los demonios que lo atormentaban, sino que fue librado de sus pecados. Ahora Jesús era su Señor, su Salvador y su Libertador. Es por eso que quería estar con Jesús, aprender de Él, estar con Él. Pero los planes del Señor, mis hermanos, son diferentes a los nuestros. Son mejores, aunque a veces no los podamos comprender. Continuemos para encontrar las palabras de Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo, versículo 39, «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre, que había sido atormentado por demonios por mucho tiempo, ahora estaba libre de toda opresión. Él no hizo nada. Fue la misericordia de Dios que lo alcanzó. Jesús decidió ir a su encuentro desde el mismo momento en que le dijo a sus discípulos, «Pasemos al otro lado del lago»,
Pero el plan de Jesús no se limitó solamente a rescatar a un alma del poder de Satanás. Había un plan mayor para la vida de este hombre. Después de liberarlo y evangelizarlo, lo convirtió en un misionero. ¿Qué palabras de Jesús? Le dio una comisión: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Anda, regresa, comparte las buenas nuevas, muéstrate ante aquellos que te conocían, ante la ciudad entera, y da testimonio de quién soy yo y de las cosas que he hecho en tu vida. Mis hermanos, es un claro ejemplo de la gracia. Jesús lo escogió como el único testimonio del Evangelio en la región. Aunque los habitantes del lugar rechazaron a Jesús y le rogaron que se fuera, Jesús no los rechazó, y además dejó a un hombre para que les compartiera las grandes cosas que había hecho con él. Este pueblo pecador tenía ahora un referente, un testimonio verdadero de que Dios cambia las vidas. Este hombre tan corrupto por el mal, si lo quieren ver así, se convirtió en un proclamador del Evangelio. Y tal vez nos preguntemos por qué tuvo que escoger a este hombre para que fuera su predicador en esta ciudad de gentiles. ¿Saben? Solamente por su soberanía, porque él así lo quiso. Recordemos que lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esta es una historia de amor, de misericordia y de restauración, donde podemos ver el poder de Jesús como Dios al dominar a las huestes de maldad, pero también podemos ver cómo las buenas nuevas eran para todos, para gentiles y para judíos. Pero aún hay más. Y con esto terminamos. ¿Cómo aplicamos esta historia a nuestra vida? ¿Cómo hacen eco las palabras de Jesús en nuestra existencia? Vamos a hacer una comparación. Bíblicamente, mis hermanos, desde un punto de vista teológico, según 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control del maligno. Y el mundo, es decir, las personas sin Jesús, están siempre siguiendo la corriente de la inmoralidad, del pecado conforme al príncipe de la potestad del aire. Por lo general, el humano es un pecador desenfrenado, controlado por el maligno, viviendo de una u otra forma en situaciones que ofenden a Dios. Por lo tanto, bíblicamente, todos los que no son cristianos, todos aquellos que no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, es decir, los incrédulos, son parte del reino de las tinieblas. Espero esté de acuerdo. En otras palabras, hablando de una manera práctica, todo aquel que está en el mundo, y el mundo representa el pecado, está endemoniado. Pero no se me espante. El mundo en general no está como el endemoniado gadareno de la historia. No está poseído, controlado, a tal grado que no puede actuar por sí mismo. No, claro que no. No es a ese extremo, a ese nivel. Sin embargo, la humanidad en general tiene el entendimiento entenebrecido por todo lo que el enemigo con sus sutilezas hace. Los humanos sin Dios andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El mundo natural vive en desenfreno, en multitud, en legión de pecados. Así que de forma alegórica, mis hermanos, y lo subrayo de forma alegórica, utilizaré como ejemplo que cada pecado representa un demonio. Entonces, ¿cuáles demonios teníamos usted y yo? Pues exactamente los mismos que están en el mundo. Que no se nos olvide que los cristianos somos pecadores arrepentidos, perdonados por misericordia. Así es, mi hermano. Usted y yo fuimos librados de lo más bajo, de lo más vil. De ahí nos rescató el Señor. Recuerde, haga memoria de cuando andábamos en las últimas, cuando nuestros demonios nos llevaron a estar golpeados, maltratados y dañados física y espiritualmente. Y además dañábamos a los que estaban a nuestro alrededor. Los ofendíamos, los maltratábamos. Éramos ásperos y egoístas. Algún parecido con el endemoniado gadareno es mera coincidencia. Y Jesús a su tiempo decidió pasar al lugar donde estábamos y se presentó en nuestra vida y nos preguntó: ¿cómo te llamas? Tal vez algunos respondimos: Legión. Mi nombre es Legión de pecados. Y tal vez otros dijeron: me llamo fornicario, hipócrita, idólatra, adúltero, afeminado, homosexual, mentiroso, ladrón, chantajista, inmundo, lascivo, peleonero, celoso, iracundo, contencioso, hereje. Cada uno teníamos un nombre, ese con el que nos identificaban. Envidioso, homicida, borracho, chismoso, maldiciente, estafador, avaro, etcétera, etcétera. Haga memoria, mi hermano. ¿Cuál era su nombre? ¿Lo recuerda? Yo sí recuerdo el mío. Y no solo uno, sino los nombres que tenía. Pero que ahora, gracias a Dios, ya no me llaman así, y creo que a usted tampoco. Pues Jesús nos encontró, nos liberó, nos limpió y nos cambió el nombre.
En 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y de ahí, de esa posición tan lastimosa, nos rescató el Señor, tuvo misericordia y nos libró, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto debería de llenarnos de gozo, de esperanza y de paz. En Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mis hermanos, ahora somos ciudadanos del reino de Cristo. Somos cristianos. Ese es ahora nuestro nombre. Y al igual que el endemoniado gadareno podemos decir gracias. Pues después de sufrir tanto, Dios me libertó. Ya no ando en tinieblas, ando en luz. Ahora conozco el camino, la verdad y la vida. ¿Usted ha sido liberado, mi hermano? ¿Ha sido salvado? ¿Sabe que es ciudadano del reino celestial? Espero que tenga esa convicción. Pero seguimos aquí en el mundo, viviendo lo mismo que los demás. Problemas económicos, problemas de salud, problemas de inseguridad. Ciertamente así es, lo vivimos, pero no de la misma forma. El Señor nos ha dejado por un tiempo, y si estamos aquí es porque todavía tenemos un propósito que cumplir. Él quiere que en medio de este mundo corrupto, usted y yo, que pertenecemos al reino celestial, ahora seamos sus misioneros, que seamos los proclamadores de su palabra, que vayamos y contemos a los del mundo las grandes cosas que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Mis hermanos, esta es la encomienda que tenemos. Como hijos de Dios, debemos de predicar su palabra, vivir su palabra y sobre todo ponerla por obra, para que el mundo vea que Dios realmente transforma vidas. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos en que nos permites aprender de tu palabra, la cual nos guía en el camino que estamos llevando. Por alguna circunstancia en ocasiones puede ser complicado, pero queremos confiar en ti. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Muchas veces estamos como los discípulos, desconcertados sin entender por qué permites algunas situaciones. Pero tú simplemente nos pides que confiemos y eso queremos hacer. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, guíanos y nos dejamos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.